Hola, buenas noches. Un saludo a todas las personas que se comienza a conectar a esta Instagram Live. Hoy vamos a estar con Santiago Larcón explicando los motivos del paro. Ahí tenemos líos de señal porque Santiago vive en La Calera, en la casa de él no hay luz, como raro, porque está Codensa. Esto tiene que ver con las privatizaciones y con el paquetazo neoliberal por el cual vamos a salir a luchar este próximo 21 de noviembre. Entonces, pues, estamos esperando que Santiago también se conecte. Mientras tanto, vamos a contarles un poquito de las razones, los motivos fundamentales del paro nacional del próximo 21 de noviembre, sobre todo porque el uribismo y el duquismo y los amigos del gobierno andan desesperados, estigmatizando a quienes estamos participando activamente de esta movilización, diciendo que estamos incitando a la violencia y que detrás de esto están los poderes extranjeros, bueno, y todas las ridiculeces que dicen ahí. Ya se conectó Santiago, que está como mal de señal. Santiago, buenas noches. Yo, Manuel, ¿qué más? Bien, bien, aquí ya arrancando con este Instagram Live que está complicado de señal, me decía. No, es que imagínate que como yo vivo en La Calera, entonces no hay luz, cosa rara de Codensa. Y me tocó parquearme por aquí en un restaurante, entonces estoy un poquito bajito de señal, pero entonces disculpas. Eso de Codensa tiene que ver con las privatizaciones, Santiago, de todas las personas que nos están viendo, porque en la década de los 90 vino una oleada de privatizaciones, entre ellas una forma de privatización de la empresa Energía de Bogotá. Eso comenzaron a dividir la empresa, le entregaron la distribución y la comercialización de energía a una multinacional española en ese momento, que es Codensa. Hoy la maneja una multinacional italiana, y los tipos, por hacer un negocio grandísimo, lo que hacen es coger esas facturas que son carísimas, se las embolsillan y no invierten en la adecuación de las redes. Y por eso es que en municipios como La Calera y en muchos barrios de Bogotá constantemente se está sufriendo por estas fallas en la energía eléctrica. Eso tiene que ver con las razones por las cuales vamos a protestar el 21 de noviembre, Santiago. No, es que, Manuel, si uno, o sea, hablando honestamente, si uno busca razones para marchar el 21, yo creo que no hay un solo colombiano que no tenga una razón para marchar. Yo creo que Sobre las todos tenemos razones. en la historia muchas razones para marchar el 21. Bueno, y usted se ha visto que andan diciendo que no hay nada, no hay motivos para marchar, que más o menos que esto es para un paraíso terrenal, que esto está perfecto, y que cuáles son las razones, y son numerosas. O sea, Colombia es uno de los países más desiguales del mundo. O sea, la riqueza está concentrada en unos pocos. Aquí tenemos personajes como Sarmiento Angulo, el socio de la corrupta Odebrecht, que el tipo tiene islas de su propiedad, es uno de los multimillonarios más poderosos del mundo. Y tenemos la inmensa mayoría de las personas, tanto de estratos populares como de clases medias, que sufren todos los días, padecen todo tipo de sufrimientos, porque se ha instalado un modelo y unos gobiernos que han implementado un modelo en donde unos pocos se enriquecen a costa del sufrimiento de los demás. Y yo creo que esa es la causa fundamental para ir pacíficamente y pacíficamente el 21 de noviembre a protestar. De acuerdo, de acuerdo. Y entendiendo que este gobierno, digamos que todos los gobiernos, si usted mira para atrás, han dicho mentiras, y este gobierno pues fue uno en su campaña que prometió bastantes cosas que en su gran mayoría no se han cumplido. Así que incluso los que votaron por Duque deberían estar marchando. Así es, incluso porque les han incumplido las promesas, porque el Claro, tipo sí. el campaña se la pasaba diciendo que íbamos a tener mejores salarios, menos impuestos, y no sé qué otros cuentos y carreta que se echan los politiqueros de campaña, y en realidad lo que hizo fue engañar incluso a la gente. Oiga, me dicen que Nacional está perdiendo. No, no hablemos de eso. Hombre, realmente ocupémonos de cosas más importantes. Más Bueno, importantes. Pero, vamos. por ejemplo, hace poquito vi un tuit de Carlos Antonio, Antonio Vélez, que decía que los íbamos a dejar sin fútbol el 21. Yo no puedo creer todavía, primero, que en este país haya reinado y que el reinado siga siendo tan importante. Y segundo, que el fútbol, como por allá en la época del Palacio de Justicia, que taparon todo con un partido de fútbol, yo no puedo creer que todavía el país sea tan indolente y que un país sea todavía que le crea a tantas mentiras y que todavía nos dejemos engañar por el fútbol y otras cosas. Yo soy amante del fútbol, yo lo amo, pero sé que hay cosas las que retienen más prioridad. Y en este caso tenemos una prioridad el 21 y no tenemos por qué temer a las mentiras. Y yo creo que lo que siempre les ha funcionado a ellos es el miedo. Nos han metido miedo
de toda la vida nos han metido el miedo, y creo que la única arma que tienen hoy en día para impedir o para hacerle mala publicidad a nuestro paro es el miedo, y creo que en eso no podemos caer más. Así es, eso es lo que están intentando de hacer, estigmatizar la movilización. Entonces ya anda diciendo, y Uribe sacó un comunicado diciendo que es que quienes están detrás del paro, primero en la ridiculez de siempre ellos, que esto es una conspiración internacional. Entonces aquí se inventan Ah, todo sí. tipo de fantasmas para estigmatizar la cosa. Pero pues esa es la ridiculez propia del centro democrático y el desespero. Y lo otro que A andan mí no me diciendo llega es que son unos a violentos. Pablo. Ya le llegó la cuenta, ya le pasó la cuenta de cobro porque es que Pidieron root. eso es una mentira de las peores que ha dicho Uribe y todo el duquismo en los últimos años. Porque pues esto es una movilización que nace de donde nace, de una convocatoria que primero hacen unas organizaciones sociales, las centrales obreras, a las que se han venido uniendo distintas personalidades y organizaciones de personas que se mamaron de lo que está pasando en Colombia. Y el paro, para entrar ya a mirar los motivos, tiene como tres principales motivaciones. En primer lugar, es lo que se ha denominado el paquetazo neoliberal de Duque. Resulta que los ministros de Duque, el ministro de Hacienda Carrasquilla y la ministra de Trabajo han venido anunciando una serie de reformas. Hay una organización internacional que se llama la OCDE, que controla Estados Unidos, que controla Trump, que ha hecho una serie de documentos sobre lo que debe hacer Colombia en los próximos años en materia de derechos sociales. Y ha dicho que Colombia tiene que hacer una reforma pensional y una reforma laboral con unas características. Y los de Duque han venido a repetir, a decir que eso es lo que se tiene que hacer en Colombia. Entonces, hace unas semanas salieron a decir que en materia pensional había que tener un régimen, un sistema pensional en donde la gente se ahorrara, se pensionara de acuerdo con lo que alcanzara a ahorrar. Esto es de un pensamiento absolutamente retardatario porque, vea, la gente no tiene empleo. Los que tienen empleo No. tienen pocos ingresos. Entonces, ¿quién carajos va a alcanzar a ahorrar lo que se requiere para pensionarse? Prácticamente nadie en Colombia. Lo que funciona hoy en el sistema público de pensiones es que hay una solidaridad. La gente que gana más cotiza más y ayuda a subsidiar a la gente que no alcanza a cotizar tanto, y los jóvenes cotizan para pagar las pensiones de los que están ya mayores. Eso es lo democrático, lo que quiere Duque con estos anuncios que son diseñados por organizaciones internacionales, es que aquí la gente solo se pueda pensionar con lo que alcance a ahorrar, y eso implica pensiones menores y más dificultades para acceder a la pensión. Esa es una típica reforma de ese corte neoliberal que va a hacer que los jóvenes tengan muchas más dificultades para pensionarse, prácticamente que no se puedan pensionar en el futuro. No, y además que si hablamos y vamos directamente a mi gremio, por ejemplo, es bien difícil. Digamos que la mayoría de actores sabemos que es casi imposible pensionarnos. Es casi imposible pensionarnos, primero porque no tenemos, digamos que, no sé si todavía, y usted me corrige, concejal, si me estoy equivocando, pero creo que la pensión es el promedio de los últimos no sé cuántos años. A Santiago no le alcanzó a ir bien eso. Que, que la pensión en Colombia, el monto de la pensión es el promedio de los últimos no sé cuántos De años. los últimos 10 años. Es que depende, en el sistema público de pensiones en el que maneja Colpensiones es el promedio de los últimos 10 años. Y Sí. ahí se hace ese promedio y con eso se define el monto de la pensión. En el de ahorro individual se tiene en cuenta, es de acuerdo con lo que se alcance a ahorrar durante toda su vida laboral, de ahí se define cuál va a ser el monto de la pensión. Y como la gente no alcanza a ahorrar tanto, entonces en el régimen de ahorro individual de los fondos privados las pensiones son menores, el monto de la pensión es menor. No, y además que en el caso de nosotros son los años menos productivos que vamos a tener. Casi que sin trabajo vamos a estar. Claro, y hay para determinados gremios y determinados trabajos, eso hace mucho más difíciles las cosas y hace que la pensión no corresponda con el esfuerzo que han hecho las personas durante toda su vida. Eso es grave. Es decir, lo que anunció el ministro Carrasquilla es muy grave. Ayer Duque salió en una locución presidencial a decir que quienes no estaban hablando de ninguna reforma pensional, sí lo están haciendo. El ministro Carrasquilla, en reiteradas oportunidades y en medios de comunicación, ha dicho: queremos hacer una reforma pensional y la queremos hacer con estas características, y entre otras es
es marchitar el sistema público de pensiones para entregarle todo el ahorro de los colombianos a los fondos privados que, entre otras cosas, son controlados por el señor Luis Carlos Sarmiento Angulo, el banquero más grande y más poderoso de este país. Todo es para seguir beneficiando a los mismos de siempre, a una élite muy pequeña que ha venido enriqueciéndose, violando los derechos de la gente y, por supuesto, a grandes multinacionales que también hacen unos negocios con los derechos sociales. Y esto lo ha dicho en reiteradas ocasiones Carrasquilla. La ministra de Trabajo también hizo un anuncio sobre una reforma laboral, diciendo que quieren hacer una reforma para flexibilizar el trabajo, o sea, para recortar los derechos de los trabajadores. En 5 o 10 veces han salido los medios de comunicación a decir lo mismo y esto no es nada nuevo. La gente, los jóvenes tienen que entender que en Colombia llevan 30 años aplicando la política de flexibilización laboral. Uribe, en el gobierno de Uribe se inventaron una norma que es la ley 789 del 2002, que recortó la remuneración por trabajo nocturno, por trabajo festivo, Sí. por trabajo dominical. Además, es bien gracioso la campaña que hay ahorita, el uribismo es yo no marcho, yo trabajo o yo produzco, creo que es así la campaña. Y siempre se me ocurre pensar que esa gente que dice que va a trabajar y que no va a marchar y dura 8 horas trabajando gracias a que alguien marchó hace muchos años, ¿cierto? Y no se dan cuenta que muchos de los beneficios que tenían antes se los quitó Uribe, el gobierno de Uribe. Pero mire, ahí tenemos una razón más para marchar, que es la pensión, las pensiones. Eso es una razón en la que casi estamos todos incluidos para marchar. Pero además de eso, hablemos, por ejemplo, yo no sé si usted si puede darnos un poquitico más de información acerca del proyecto de ley que tiene presentado el presidente o el expresidente Uribe sobre el tema laboral. Sí, Uribe ya presentó y el Centro Democrático presentó un proyecto de ley que es una reforma laboral, que es cambiar la modalidad de los contratos para introducir una serie de medidas que buscan recortar los derechos de los trabajadores, que está estableciendo principalmente ese proyecto, que para los jóvenes, se podrá implementar el trabajo por horas. Hoy en Colombia el contrato de trabajo se entiende que es un contrato por una jornada completa. Y es decir, que quienes están contratados laboralmente, el empleador tiene que cotizar de acuerdo con por lo menos un salario mínimo. Lo que Uribe quiere, que es lo mismo que anunció la ministra de Trabajo, es cambiar esa modalidad para que la gente pueda ser contratada por horas y la cotización que hagan los empleadores sean cotizaciones a salud y a pensiones que sean solo por horas, o sea, por debajo del salario mínimo mensual, y eso apunta a que al final también se permitan pensiones por debajo del mínimo, que es una forma de recortar también las pensiones. Hoy no están permitidas las pensiones por debajo del mínimo y esto lo que comienza a abrir la puerta es para que se llegue a esas condiciones. Eso es muy grave porque además nos lo presentan como una gran novedad y resulta que esto se ha aplicado en otros países ya. Por ejemplo, en Alemania ya se aplicó y lo que sucedió, Santiago, no fue que se comenzaran a contratar más jóvenes por horas, sino lo que sucedió es que las personas que estaban contratadas de tiempo completo les comenzaron a cambiar el contrato, a volvérselo contrato por horas, a desmejorar sus condiciones laborales, que es todo este tema de la flexibilización laboral. Esta es otra razón de peso para salir a movilizarnos el 21 de noviembre. Que no han presentado la reforma, es que no importa, es que antes de que la presenten, de acuerdo con los anuncios de ellos, vamos a salir a movilizarnos para que no la presenten. No vamos a esperar que nos aprueben una reforma de esta índole, tanto laboral como pensional, para salir a marchar. Vamos a marchar antes, que es como se deben hacer las cosas. No, y además que no es el momento, no es el momento de seguir creyendo. Es decir, los antecedentes sirven para uno caer en cuenta y para no repetir la historia, no repetir los mismos errores. Y es evidente que el gobierno mintió desde su propia campaña, ahora mintió y está comprobado que sigue mintiendo. Entonces, obviamente, no le vamos a creer absolutamente nada, pero fíjese, concejal, que tenemos entonces, tenemos el tema laboral, tenemos el tema de pensión y tenemos las mentiras del gobierno para marchar este 21. Y podemos pasar a cosas mucho más graves como lo que sucedió con los niños de San Vicente del Caguán. Ese es otro bloque, digamos, de razones fundamentales para salir a marchar y son una de las cosas de la convocatoria, que desde quienes, las organizaciones que están convocando es una marcha, también un paro nacional por la vida y la paz, en varios sentidos. Primero, para rechazar
la constante violación de los derechos humanos bajo este gobierno, el asesinato de líderes sociales, lo que sucedió con el bombardeo en donde murieron oficialmente 8 niños, 8 menores de edad, pero de acuerdo con Noticias 1, en una investigación que nos presentó este fin de semana, el número de muertos puede aumentar a 18 y en unas condiciones extremadamente graves porque eran menores o son menores doblemente víctimas. En primer lugar, víctimas del reclutamiento armado y el reclutamiento forzoso en menores de edad y en segundo lugar, víctimas del bombardeo, del asesinato por parte de las Fuerzas Armadas de Colombia. Este es otro de los motivos fundamentales para salir a movilizarnos y, por supuesto, exigirle al gobierno nacional un respeto de los derechos fundamentales de todas las personas que residen en este país y también exigirle que cumpla con los acuerdos de paz para que se pueda lograr y consolidar la paz en Colombia. Es que no deberíamos tener ninguna otra razón, es que el simple hecho de marchar por la vida es suficiente, con eso tendríamos suficiente para marchar todos y cada uno de los colombianos deberíamos marchar por la vida, porque nadie merece morir, y menos en una guerra tan injusta como estas. Y fíjese que el doble discurso de los que quienes se oponen al proceso de paz, porque dicen que quienes están hoy en el Congreso y que hacen parte del movimiento de las FARC fueron reclutadores y llaman a los niños víctimas, pero luego cuando pueden bombardearlos ya no son víctimas, ya son guerrilleros. Sí, es una doble moral absoluta, pero además la actitud del gobierno de ocultar los hechos es muy grave. Es que puede ser de las cosas más graves de todo, porque ellos anuncian, cuando hicieron ese operativo, anunciaron que todo había salido perfecto, que había sido planeado de manera meticulosa, que se ejecutó supremamente, todo absolutamente bien hecho, y ocultaron después de que ellos mismos seguramente conocieron los informes de cuáles fueron los resultados. Eso no se lo dijeron al país hasta que se hizo este debate de moción de censura y el país conoció estos hechos. Es decir, el ocultamiento es extremadamente grave y ese es otro de los motivos para salir a marchar por la vida, por el respeto de los derechos de la gente, por el respeto al derecho a la protesta, porque en medio de todo esto sacan todo su talante antidemocrático a estigmatizar a quienes promueven una protesta pacífica. O sea, todos los que están convocando a esta movilización, a esta jornada de paro, lo han reiterado: esto es una protesta pacífica, esta es una movilización democrática, vamos a una gran movilización ciudadana. Y lo que hacen estos señores, los que están en el gobierno y sus amigos, es comenzar a decir que es que son unos violentos. Esto se estigmatiza la movilización, se criminaliza el derecho a la protesta y esto es muy grave, es de las peores cosas que se puede hacer en una democracia. Si algo debe caracterizar una sociedad democrática es que las personas puedan salir a protestar y la obligación del gobierno es proteger esa movilización de cualquier tipo de infiltración. Por eso el 21 a salir y a cuidar la marcha, nos toca también nosotros estar pendientes y exigir que se nos den todas las garantías para que podamos movilizarnos de manera pacífica. De acuerdo, y si algo tiene que hacer el presidente es salir a respaldarnos a todos los que vamos a salir el 21 como estamos ejerciendo un derecho, y a quienes se oponen a ello de manera violenta, como lo han hecho la mayoría de uribistas, él tiene que salir también a hablar de eso. Él no puede ponerse ni de un lado ni del otro, pero sí debe entender que estamos cumpliendo con un derecho que nos pertenece y que no vamos a dejar de hacerlo. Yo creo que estamos completamente de acuerdo, concejal, en que hay que salir, en que hay que marchar, y yo le confieso que yo tengo mucho optimismo porque siento que Colombia está pasando por un momento difícil, pero también por un momento donde estamos despertando. Yo siento que lo que pasó con Claudia en Bogotá, lo que pasó con Quintero en Medellín, lo que pasó en Cúcuta, eso de alguna manera nos puede ofrecer un poquitico de esperanza. Y creo que el miedo de ellos va más hacia eso, hacia que Colombia está despertando. Yo tengo la misma sensación, Santiago. Le cuento que ayer, por ejemplo, fue una reunión que me impactó muchísimo en una localidad que están afectados por un proyecto de Peñalosa que quiere hacer en Barrios Unidos, un proyecto de renovación urbana que va a terminar expulsando a la gente y demás. Pero todo el mundo o la mayoría de las personas que intervinieron decían: nosotros éramos muy apáticos a la política, nos considerábamos apolíticos, pero en la medida en que se nos vino este coso del POT, comprendimos que tenemos que participar en política, no solamente yendo a votar, sino estudiando los temas, discutiéndolos
comprendiendo bien los problemas y sobre todo uniéndonos para salir a exigir que la defensa de nuestros derechos. Y mire usted, el POT de Peñalosa se cayó porque la gente se activó, se despertó, salió a movilizarse de manera pacífica, democrática y finalmente se ganó esa lucha que es muy importante. Y esto a mí me hace pensar que el nivel de conciencia está mejorando cada vez más en Colombia y que la gente está despertando y está diciendo, bueno, nos cansamos de estos tipos y vamos a salir a exigir nuestros derechos, porque además, Santiago, llevamos muchas décadas en donde el pueblo colombiano ha sido muy pasivo y ha recibido palo y nos han hecho una serie de reformas y nos han recortado los derechos y han privatizado y el resultado hoy lo podemos ver, el desempleo más alto de América Latina, una informalidad que supera el 60%, uno de los países más desiguales del mundo. Pues bien, llegó la hora de decir no más, nos cansamos y como sociedad, como un grupo de personas, vamos a salir a defender nuestros derechos y a lograr las grandes transformaciones que este país necesita desde hace mucho tiempo. De acuerdo, muy de acuerdo, y creo que hay que enseñar a la gente que todo en la vida tiene que ver con política. La gente que dice que no se mete en política, pero va a tener que comprarle huevo para su desayuno, es política. Que tiene que coger el bus, eso es política. Todo es política en esta vida y la mejor forma de decir es participando y tomando conciencia y tomando una posición. Y es muy importante que los jóvenes, que toda la gente que hoy hace parte de este país tome una posición y entienda que la mejor forma de cambiar el país es participando. Así es, y que la gente sepa que luchar sí sirve. Ustedes, los actores, han demostrado que luchar sí sirve, porque fundaron su sindicato, presentaron sus pliegos, lograron sacar adelante una ley después de unas luchas grandes, han logrado llegar a acuerdos con los empleadores y han demostrado que luchar sí sirve. Ese es otro caso que hace que nos debamos motivar para salir a las calles pacíficamente, democráticamente, a exigir nuestros derechos y en este caso a exigirle al gobierno que no nos vaya a meter este paquetazo neoliberal y que respete la vida de las personas. Concejal, de acuerdo, y quedamos comprometidos en que nosotros vamos a ser los primeros en cuidar la marcha. Así es, vamos a cuidarle y vamos a dar todo el mensaje para que salgamos. Y bueno, para finalizar, Santiago, les recuerdo los puntos de donde vamos a salir el jueves, el 21 de noviembre. Va a haber un punto desde el Parque Nacional, otro punto desde la calle 19 con carrera 30, otro va a ser desde la gobernación de Cundinamarca y otro punto va a ser de la Sevillana, en el sur de Bogotá. Desde ahí van a salir distintas movilizaciones para poder después unirnos todos y en un solo grito, en una sola voz, exigir que se respeten los derechos de los colombianos y de las colombianas. Vamos a llenar esas calles de dignidad. Que así sea, concejal. Un abrazo y muchas gracias. Ahí estamos hablando. No hablemos de fútbol. Límite. Un abrazo, Santiago. Y un saludo a todas las personas que nos vieron y nos vemos el 21.